Maestras, maestros, bienvenidos a nuestra primera masterclass. Las masterclass, maestras, maestros, son una alternativa que se utiliza, que se implementa en algunas de las mejores universidades del mundo. En una masterclass, algunas personas expertas en una temática específica comparten sus hallazgos, comparten las reflexiones profundas que han hecho de un tema de mucha actualidad y de mucha trascendencia. En esta ocasión, en esta edición de final de año civil me refiero, del año 2025, decidimos implementar tres masterclass. Una que se llama la formación de conciencia a través de los proyectos interdisciplinarios en el marco de la nueva escuela mexicana, que es la que va a impartir su servidor, ¿sí? Esta masterclass parte de reflexiones, de hallazgos, de propuestas sobre cómo el fin último de una educación sociocrítica es la formación de conciencia, pero ¿cómo se hace esto? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué trascendencia tiene este hecho? Pues es lo que vamos a tratar de profundizar el día de hoy en una propuesta que su servidor les va a hacer. El día de mañana vamos a tener a la doctora Cecilia Frontera desde Argentina en otra masterclass. Una masterclass en donde ella nos va a compartir los hallazgos sobre el microlearning, el microlearning neuroactivado. Es decir, los grandes bloques de información ya no son una opción, perdón, ya no son una opción para el entorno actual. Los grandes bloques de información de repente se van perdiendo en consistencia, en actualidad, y ahora el aprendizaje es rápido en pequeños bloques. Permítanme. En pequeños bloques actuales, digeribles, que inclusive ya en esquemas ya un poco más elaborados, toman la forma de microcredenciales también. Entonces, el hablar de microlearning o microaprendizaje, hablar de microcredenciales, pues tiene que ver con la forma vertiginosa con que se está produciendo el conocimiento hoy. Bueno, el día de mañana la doctora Ceci Frontera nos va a hacer una aportación sobre el microlearning. La próxima semana se continúa con la aportación de la doctora Ceci Frontera porque esa masterclass va a estar en dos sesiones, el día 4 y el día 11. Pero el día 10, que es el próximo miércoles de hoy en 8 días, va a estar con nosotros la doctora Silvia Schmelkes del Valle. La doctora Silvia Schmelkes es una investigadora muy connotada en nuestro país y recientemente abrió con una conferencia magistral el Congreso Mexicano de Investigación Educativa. Han de saber ustedes que el COMIE, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, organiza un congreso anual en donde se exponen los avances más significativos de las investigaciones que se están haciendo. Y el que ella haya sido invitada a aperturar este congreso, bueno, pues habla de su calidad académica. Bueno, pues la invitamos para que nos imparte una masterclass sobre el mismo tema que abordó en el COMIE y nos va a compartir el próximo miércoles 10 de diciembre la conferencia de la relación entre investigación educativa y educación. Un tema muy interesante cuando hablamos de que la investigación se mueve en ciertos círculos y en cierto nivel y la educación cotidiana se mueve en otro. Y a veces no hay esa vinculación. Bueno, ella hace un estudio sistemático de ese fenómeno y nos va a presentar los avances que desde su ámbito de investigación, bueno, ella ha realizado, ¿no? Entonces, vamos a tener tres masterclass con las que vamos a cerrar. Las masterclass están dirigidas específicamente a nuestros alumnos de posgrado, ¿sí? Están dirigidas a nuestros alumnos de posgrado. Eh, y por eso no hay una asignatura que van a llevar en este mes de diciembre. Es decir, van a llevar la masterclass. Sí va a haber pase de lista, maestro
Bueno, quien está preguntando si va a haber pase de lista, efectivamente, maestro Josué. Pero miren, de verdad cuando yo veo comentarios en los grupos de nuestros posgrados que dicen, oigan, y es obligatorio si yo tenía clases el martes y por qué me van a hacer por qué me van a hacer que asista el miércoles. Miren, maestros, si quieren asistan, si no, no, no es una cuestión de estar obligando a nadie, no, al contrario. La obligación tiene que venir de la curiosidad por aprender, de escuchar los avances de las personas, ¿no? El asistir o no asistir, créanme, es lo de menos. Aquí es un plus en la formación, es un extra. Y cumpliendo con la responsabilidad que tenemos como docencia digital, lo que hacemos en estas masterclass es que como nos sobran espacios en el Zoom, como tenemos más capacidad y además mucha generosidad intelectual y es parte de la filosofía que nos distingue, pues abrimos esta masterclass a otras personas que no están cursando nuestros doctorados, pero que en estas masterclass tienen una gran oportunidad de aprendizaje. Y al final, bueno, ustedes juzguen la calidad de la construcción académica que se les va a compartir en cada masterclass, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, bienvenidas y bienvenidos a quienes no son todavía parte de nuestra comunidad académica, pero que decidieron dedicar este tiempo a escuchar estos planteamientos académicos que estamos haciendo. Y ojalá en el mes de enero puedan incorporarse muchos de ustedes. Créanme que es una gran oportunidad y es una gran opción de formación académica estas masterclass. Y pues vamos a iniciar. Ya creo que estamos dedicándole demasiado tiempo a la introducción y creo que es importante el poder iniciar. Así que bienvenidas y bienvenidos nuestros alumnos de maestría, de doctorado, de licenciatura y quienes, bueno, van a ser nuestros futuros alumnos también al decidirse por llevar su trayecto formativo con docencia digital. Así que bienvenidas y bienvenidos. Bueno, la masterclass que vamos a impartir el día de hoy se llama La formación de conciencia social a través de los proyectos interdisciplinarios, ¿sí? Es decir, hoy por hoy, la transversalidad en que se mueve el mundo nos obliga a trabajar de otra manera, de una forma más vivencial, más activa. Y cada vez la frontera entre las asignaturas o la enseñanza disciplinar está desapareciendo y vamos transitando de lo disciplinar a lo multidisciplinar, posteriormente a lo interdisciplinar, pero la gran aspiración es llegar a los estudios transdisciplinares, en donde desaparecen las fronteras entre una disciplina, entre una asignatura. Y esa transdisciplinariedad pues nos tiene que llevar a una visión holística del mundo, dado que la vida cotidiana viene por situaciones, no viene por asignaturas, no viene por secuencias didácticas, viene como un todo integrado. Y algo que se promueve actualmente desde la nueva escuela mexicana, pero también desde otras corrientes internacionales, es formar ciudadanía global. Y cuando hablamos de formar ciudadanía, hablamos de formar personas con conciencia social de los problemas que se viven en el entorno, de la situación histórica en la que se vive. Y en este sentido, maestros, maestros, la formación educativa debe ser encaminada a la formación de conciencia, a la formación de conciencia social, no a la asimilación de contenidos, no a la comprensión ni siquiera de esos contenidos, no a la reflexión solamente, sino a la acción, pero a la acción transformadora, no al activismo vacío, sino una acción que transforme la realidad social en la que vivimos. Pero ¿cómo se logra esto? Vamos a irlo viendo a partir primero de una definición de lo que es la conciencia social. ¿Qué es la conciencia social? Bueno, es la capacidad individual, pero también la capacidad colectiva de comprender críticamente las condiciones sociales, culturales, económicas, políticas que configuran la realidad en la que vivimos, reconociendo obviamente las relaciones de poder, de desigualdad, de justicia que operan en ese entorno. ¿Para qué? Pues si se tiene conciencia,
la idea y el propósito es actuar de manera intencionada, de manera informada, con pleno dominio del conocimiento de la situación, ¿sí? Y actuar de manera ética en la transformación de esa realidad, una transformación hacia la mejora, hacia la búsqueda de mejores condiciones, ¿sí? Entonces, hablamos de entender el mundo que nos rodea con sus problemas, entender el mundo que nos rodea con todas sus dificultades, en toda su complejidad, ¿sí? Pero para actuar a partir de ese conocimiento de manera intencionada y ética en su transformación. Esa formación de conciencia social desde hace mucho tiempo la han estado trabajando autores como Paulo Freire, como Giraud o como McLaren, que han estado trabajando desde la pedagogía crítica, ¿sí? Cuando hablamos de la conciencia social desde lo que la nueva escuela mexicana propone, pues se retoman los puntos principales, es decir, es una capacidad formativa que integra por una parte una comprensión profunda de los problemas de nuestro entorno. Es decir, recuerden que el primer paso para abordar un problema, para solucionar un problema, es reconocer que existe, comprender, entender su composición, sus orígenes, las causas, las consecuencias, ¿sí? Entonces, la conciencia social desde la nueva escuela mexicana parte de la comprensión profunda de los problemas del entorno, ¿sí? Pero también se nutre con las habilidades para poderlo intervenir, ¿sí? Y adicionalmente se requiere de tener principios éticos que orienten esa acción. De manera tal que los alumnos que estamos formando, niñas, niños, adolescentes, se conviertan en activistas sociales, que participen activamente en la mejora de esa comunidad, interviniendo en los problemas, ejerciendo una ciudadanía crítica, solidaria. Entonces, la formación de esa conciencia crítica, de esa conciencia social, pues es el fin último de la nueva escuela mexicana. Y esto no tiene nada que ver con comunismo, con socialismo, con izquierdismo, no, tiene que ver con ciudadanía, ciudadanía consciente, ciudadanía que se convierte en activistas sociales que buscan mejorar el entorno. ¿Y quién no va a querer que las nuevas generaciones entiendan la problemática y la intervengan para mejorarla, actuando contra las dificultades, actuando contra las desigualdades, actuando contra las injusticias, ¿sí? Buscando un mundo mejor, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede lograr esa formación de conciencia? A través de la metodología que se propone en la nueva escuela mexicana, que son los proyectos interdisciplinares. Esa es justamente la pregunta clave. ¿Cómo se desarrolla la conciencia social a través de los proyectos interdisciplinarios que se promueven en la nueva escuela mexicana? Esa es la gran pregunta. Y vamos a ella, vamos a ella. A ver, cuando hablamos de hacer una planeación de un proyecto, porque todo proyecto parte de una idea previa primero, preconcebida, lo primero que hacemos es seleccionar alguna situación, problema, un tema de interés, un acontecimiento, alguna situación del entorno. Es decir, si yo quiero planear y posteriormente ejecutar algún proyecto comunitario interdisciplinar, debo reconocer primero que el referente no son los aprendizajes esperados, ni los PDA, ni los contenidos. Los referentes son las situaciones problema. Esas situaciones problema pueden ser del ámbito del escenario comunitario, del escenario escolar, del escenario áulico, ¿sí? Esas situaciones problemas se detectan cuando hacemos una lectura de la realidad. La lectura de la realidad no es otra cosa más que un escaneo de lo que tenemos en el entorno, de lo que tenemos en la comunidad, en la escuela, en el aula, y que lo analizamos críticamente. Y a partir de esa lectura de la realidad surge y se plasman esos hallazgos en un diagnóstico socioeducativo. Ese diagnóstico socioeducativo identifica situaciones, problemas, intereses, recursos que tenemos, que no tenemos, en ese escaneo de la realidad circundante
en donde se desenvuelven nuestros educandos, ¿sí? Entonces, por eso, cuando nos dicen, vamos a hacer un programa analítico, el plano número uno del programa analítico es la lectura de la realidad, ¿sí? Pero falta en esa explicación el entender por qué, cuál es la relevancia, la trascendencia de hacer una adecuada lectura de la realidad, una lectura crítica de la realidad, un análisis profundo de qué tenemos, qué no tenemos, con qué contamos, qué problemáticas se detectan, de dónde vienen, y se hace a través también de un proceso de problematización. Seguramente recordarán ese esquema que algunos le han llamado el ojo de Dios, otros le han llamado la rocaleta, pero es precisamente lo que nos proponían, lo que nos proponen desde la nueva escuela mexicana en una aportación del Mejor Edu, extinto por cierto ya, que se refiere a ese escaneo, es decir, la lectura de la realidad se hace en tres escenarios: en el escenario comunitario, en el escenario escolar y en el escenario áulico. En cada escenario existen diversos ámbitos que son un análisis cuando hacemos una lectura de la realidad. Por ejemplo, si yo voy a escanear, voy a hacer una lectura de la realidad y voy a empezar por analizar el escenario comunitario, pues vamos a preguntarnos, a cuestionarnos, a indagar con qué servicios públicos se cuenta en la comunidad en la cual está la escuela. Agua, luz, drenaje, internet, telefonía, señal, etcétera, etcétera. Los servicios públicos de la comunidad, ¿qué tenemos? ¿Qué tanto se respetan y se promueven los derechos humanos en esa comunidad? ¿Cómo son y cuáles son los saberes comunitarios que se manejan en el día a día en esa comunidad? ¿Qué otros aspectos culturales relevantes nos permiten, caracterizar a esa comunidad? ¿Qué actividades recreativas realiza la gente? ¿Van al arroyo, tienen una feria, hacen alguna actividad deportiva? ¿Qué actividades recreativas son las que caracterizan a la gente? ¿Qué tanto acceso tienen en esa comunidad a las técnicas de la información y la comunicación? ¿Cómo son las condiciones geográficas y ambientales en esa comunidad? ¿Cómo está la infraestructura pública y privada? ¿Qué tenemos? Calles, pavimento, electricidad. ¿Cómo está la infraestructura? ¿Sí? Comunitaria, tenemos un museo, tenemos una unidad deportiva. ¿Qué hay en la comunidad? ¿Cómo se transporta la gente? ¿Cómo se comunica la gente? ¿Qué medios de transporte y comunicación existen? ¿Sí? ¿Qué formas de violencia detectamos en esa comunidad? ¿Participan los padres de familia en la escuela? ¿Cómo anda la salud socioemocional de los estudiantes? ¿Qué tradiciones y costumbres existen en esa comunidad? ¿Cómo es la convivencia comunitaria? ¿Qué actividades económicas realizan los padres de familia? Es decir, la lectura de la realidad del escenario comunitario abarca múltiples ámbitos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de conocer el entorno en el que nuestros alumnos se desenvuelven, el tipo de lenguaje, los modismos, los regionalismos que ahí se manejan, la producción económica, los saberes, las lenguas que se hablan, todo del entorno comunitario. Ya que hacemos ese escaneo como del escenario comunitario, nos vamos al escenario escolar. Y en el escenario escolar analizamos cuestiones como el equipamiento, por ejemplo, de las aulas. ¿Qué equipamiento tenemos? ¿Qué tipo de mobiliario? ¿Qué tenemos de material didáctico, de tecnología? ¿Cómo está la infraestructura de mi escuela? ¿Cuántas aulas tenemos? Talleres, cancha, patio cívico techado, materiales didácticos. ¿Qué tenemos? Si tenemos estudiantes con alguna discapacidad, ¿qué atención se les da? Realizamos una educación que los incluya, realizamos ajustes, hacemos diseño universal para el aprendizaje. ¿Qué hacemos con nuestros alumnos? ¿Cómo anda la asistencia de los alumnos a la escuela? ¿Tenemos ausentismo escolar? ¿Cómo anda su aprovechamiento académico? Hicimos un analítico en la escuela. ¿Cómo andamos en la salud socioemocional de los docentes? ¿Cuáles son las condiciones personales de los docentes? ¿Qué edad tienen los docentes? ¿Qué preparación profesional? ¿Qué disposición existe para el trabajo?
¿Cómo es el desempeño de las autoridades educativas? El supervisor supervisa, de veras, el director dirige, la autoridad educativa apoya los aspectos académicos de la escuela o es todo administrativo, ¿sí? Cuando hacemos una lectura de la realidad, tratamos de desenmarañar la problemática que existe, lo bueno y lo malo que podemos contar, ¿sí? Cómo funciona el consejo técnico. O sea, en eso consiste en la lectura de la realidad, ¿sí? Que nos lleva a una problematización. Tenemos esta situación, ¿por qué? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuáles son sus causas? ¿Sí? Y en el aula, bueno, cómo se usan los libros de texto, cómo está la convivencia en los salones de clases, cómo están las condiciones familiares de los estudiantes, cómo está su aprovechamiento académico, cómo anda la asistencia de los alumnos, cómo son las políticas docentes en las aulas, ¿sí? En fin, la lectura de la realidad de los escenarios comunitario, escolar o áulico de los diferentes ámbitos nos da como resultado la identificación de situaciones problema, de temas de interés, ¿sí? Nos da un retrato de la realidad en la que está nuestra escuela y cómo está nuestra escuela y cómo están nuestros alumnos. Es un diagnóstico. Y el diagnóstico es y siempre va a ser el punto de partida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de formación de conciencia, miren, necesitamos, esa conciencia parte de hacer un buen diagnóstico, de hacer una adecuada lectura de la realidad. Yo no voy a poder formar conciencia social en mis alumnos con problemas inexistentes, atacando y haciendo proyectos de problemas que son consecuencia, no la causa. ¿Sí? Tratar de profundizar y de identificar cuál es la verdadera problemática que tenemos en nuestro entorno. Es decir, el punto de partida de la planeación es la identificación de ciertas situaciones problema que surgen precisamente en la lectura de la realidad, como cuáles. Miren, en análisis que se han hecho de diferentes programas analíticos de muchas escuelas, hay problemáticas que son comunes a muchísimas escuelas. Por ejemplo, del escenario comunitario hay situaciones problema como la falta de espacios recreativos. Es decir, en la comunidad no hay espacios recreativos acordes a los intereses de los alumnos. Los parques que había en las escuelas o en la comunidad resulta que ahora son un grave peligro y los están retirando. Era lo poquito que había, pero no hay un museo, un centro de artes, algo en donde canalicen toda esa inquietud que tienen los alumnos. Y compara los espacios recreativos de los niños, jóvenes, adolescentes con los espacios recreativos de los adultos y vas a encontrar montones de expendios de cerveza, de vinos y licores, se multiplican mucho más que los espacios recreativos de los alumnos. Ese es un problema de una comunidad, por ejemplo. La inseguridad, bueno, ya sabemos y se ha dicho mucho de la inseguridad para llegar a una comunidad, de los robos, asaltos que existen, de a veces de la complicidad que existe hasta entre las propias autoridades, etcétera. Algo muy común es la pérdida de tradiciones locales, por ejemplo. Algo muy acentuado, lamentablemente, en muchas comunidades de nuestro país, es que se están perdiendo las tradiciones que antes eran tan bellas, tan practicadas, que con tanto orgullo se presumían. Bueno, es una situación que la lectura de la realidad del escenario comunitario nos arroja también. Tenemos serios problemas ambientales, maestros, maestros. Los ríos en donde anteriormente íbamos y nos bañábamos y era agua cristalina, limpia, fresca, hoy están contaminados. ¿Sí? Hoy no se puede ir, hoy son lugares donde se descargan desechos de aguas negras, son lugares donde se descarga basura, químicos de las zonas agrícolas. ¿Sí? Tenemos basura por todos lados, una acumulación de basura y una tendencia a los desechos sólidos tremenda. No hay reciclaje, entonces tenemos serios problemas ambientales. Agréguenle, por ejemplo, el calentamiento global, cómo ha cambiado el clima en nuestras comunidades, el calor ha aumentado de manera gravísima, pero también el frío. Los lugares con donde antes no llovía, ahora llueve, donde llovía mucho, ahora no llueve. Es decir, tenemos un ambiente trastocado, ¿sí? Es algo que
que la lectura de la realidad de la comunidad nos tiene que arrojar. Hay un limitado acceso a servicios básicos de muchas personas, no de todos. Muchas personas que no tienen agua, que no tienen drenaje, ¿sí? Y es una limitación al Internet, por ejemplo, ¿no? Son situaciones problema del escenario comunitario. Cuando hablamos de situaciones problema del escenario escolar, pues también hay otro montón. Existen en las escuelas serios problemas de convivencia escolar. Es decir, mis alumnos se pelean un montón, dedico demasiado tiempo a apagar fuegos, a controlarlos, a decirles, a reportarlos, etcétera, pero hay serios problemas de convivencia escolar. Hay un acceso desigual a los recursos educativos, una desmotivación generalizada en muchos de nuestros alumnos. Las familias cada vez presentan mayor apatía para participar y a pesar de que la formación, al menos en valores, en principios, en límites, es de la familia, todo se lo dejan a la escuela y cada vez hay mayor apatía. ¿Sí? Hacemos eventos escolares y cada vez los maestros se resisten porque tienen que viajar, porque no les acomoda el horario, ¿sí? Y no hay buena disposición del propio equipo docente en organización de eventos escolares, hay mucha apatía también. Y agréguenle que a veces también son eventos desangelados porque no asiste quien tiene que asistir. Bueno, son algunos problemas del ámbito escolar. Y del ámbito áulico, del escenario áulico, pues tenemos alumnos con una gran diversidad de ritmos de aprendizaje. Unos aprenden rápido, trabajan muy rápido, apenas estamos poniendo la actividad y ya piden que se la revisemos porque la terminaron rápido. Otros apenas están pensando qué hacer cuando unos ya terminaron. Eso me descontrola la organización de mi planeación y de las actividades que tengo planeadas para mis alumnos. Hay serios problemas en la comprensión lectora en muchos alumnos, ¿sí? Llegan a secundaria deletrando, hay alumnos de quinto, sexto grado que no saben leer y escribir, ¿sí? No hablemos ya de el rezago que hay en matemáticas, donde un maestro les quiere enseñar álgebra en secundaria, pues resulta que no saben sumar, restar, dividir, y son operaciones básicas necesarias para lo que tienen que hacer más adelante, ¿sí? Y estamos en esa escalera del rezago echándonos la culpa unos a otros, los de primaria, los de preescolar, los de secundaria, los de primaria, pero es algo en el que toda la sociedad en su conjunto tenemos algo que ver. ¿Sí? Hay falta de interés en algunas materias, muchas dicen, aborrecen las matemáticas o las ciencias, ¿sí? Porque traen como una inercia de esa aberración que tienen. El uso de la tecnología está desvirtuada, es decir, utilizamos la tecnología, pero para fines distintos al aprendizaje, para la recreación, y se nos distraen los alumnos con los celulares, con los videojuegos, haciendo otras cosas, ¿sí? Y la tecnología no está siendo utilizada adecuadamente. Hay cada vez más comportamientos disruptivos, problemas de conducta en nuestros alumnos, llegando a ser muchas veces conducta negativista desafiante, donde ya se enfrentan con los maestros y se sienten respaldados pues por la familia o por los derechos que les asisten sin conocer propiamente sus obligaciones. Bueno, maestros, estamos todavía en el primer elemento de la formación de conciencia. Y el primer elemento es hacer una lectura de la realidad para entender el entorno en el que estamos. Si la formación de conciencia tiene como finalidad intervenir en la realidad imperfecta en la que nos desenvolvemos, pues no podemos intervenirla si no la conocemos, si no tenemos un conocimiento profundo de la misma, si no entendemos las causas, las consecuencias de las problemáticas que nos aquejan. Entonces, el primer paso es hacer una lectura de realidad que aterriza en un diagnóstico socioeducativo para poder identificar situaciones, problema, aspectos de interés de los alumnos, porque el referente de un proyecto interdisciplinario, pues va a ser una plena identificación de las situaciones problema de los entornos o del escenario comunitario, escolar o áulico, ¿sí? En otras palabras, o cerrando esta primera parte, miren, una reflexión.
Si no hay una adecuada lectura de la realidad y una pertinente problematización, cuando hablamos de problematización, hablamos de preguntarnos, es decir, si cuando hacemos la lectura de la realidad detectamos que hay, por ejemplo, escasez de agua en las comunidades, bueno, no es solamente decir, en mi comunidad hay escasez de agua, ya tenemos una situación problema. No, 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 no. Vas a tener una situación problema cuando problematices. ¿Y cuándo vamos a problematizar? Cuando nos preguntemos, a ver, ¿siempre ha habido en esta comunidad escasez de agua? Preguntemos, investiguemos. Preguntemos, no, hubo un tiempo en que abundaba el agua, podrán decir algunas personas, ok, ¿y a partir de cuándo empezó a escasear el agua? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas o cuáles son los factores que han provocado escasez de agua? El que no tengamos agua, ¿qué consecuencias tiene? ¿Cuáles son los usos? Estas preguntas que me estoy haciendo son preguntas problematizadoras, ¿sí? ¿Siempre ha habido escasez de agua? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas o los principales factores que han contribuido a la escasez del agua? ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad del agua en la vida cotidiana? ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene para nuestra comunidad la escasez de agua? Esas son preguntas problematizadoras. Cuando hablamos entonces de lectura de la realidad, no es decir, tenemos problemas en la basura, escasez de agua. No, no, no. Es, ok, detectarlos y empezar a problematizar. Y la problematización es cuestionarnos, es indagar las causas, las consecuencias, la trascendencia, la relevancia de tener o no tener esa situación en su contexto ideal, ¿sí? Entonces, si no hacemos una lectura de la realidad adecuada y una pertinente problematización, los proyectos que hagamos en la escuela, maestros, no van a tener sentido educativo, no van a tener una visión transformadora, no van a contribuir a la formación de conciencia social. Ok, cuando hablamos de problemas, pues pudiéramos pensar en algo negativo, en algo nefasto. A ver, quiero dejar claro lo siguiente. Yo he estado hablando de situaciones problema. Hablar de situaciones problema es diferente que hablar de problemas. No es lo mismo. Una cosa son los problemas y otra cosa son las situaciones problema. Los problemas no le atañen a la escuela. Las situaciones problema sí. ¿Qué diferencia hay? Una situación problema, maestras, maestros, es convertir el problema de escasez de agua, de abundancia de basura, de calentamiento global, convertir ese problema en un objeto de estudio, en un objeto de intervención, en un objeto de análisis, en un objeto de formación de conciencia, ¿sí? Es decir, no, si hablamos de problemas, vamos a pensar que a la escuela le toca resolverlos y que vamos a hacer un proyecto para resolver ese problema. Claro que no. No le toca a la escuela. Hay instancias que tienen que intervenir. A la escuela le toca que los alumnos aprendan, se formen integralmente, que desarrollen conciencia social a partir de la análisis de los problemas. Claro, que a partir de la formación de conciencia vamos a formar una ciudadanía activa que es consciente de la problemática de su entorno, de la problemática que hay en su contexto y por supuesto que van a intervenir. Sí, pero a partir de la conciencia, no a partir de una acción de la propia escuela, no, a partir de la intervención de los sujetos formados en la escuela. Y eso tiene una connotación diferente. Entonces, hablamos de situaciones problema, ¿sí? Entonces, obviamente, una situación problema es un problema convertido en objeto de intervención, de análisis, de estudio. Ahora, si no hacemos entonces una adecuada lectura de la realidad, no tiene sentido, no se va a formar conciencia. El punto de partida es la lectura de la realidad, es la problematización, es el diagnóstico socioeducativo sólido, consistente, bien elaborado. Las situaciones problema entonces van a ser la oportunidad para que diseñemos proyectos que logren aprendizajes contextualizados, profundos, que a su vez vayan encaminados a la formación de conciencia crítica, a la formación de conciencia social
en nuestros educandos. ¿Ok? Entonces, por eso, la primera parte, el primer elemento es hacer una lectura de realidad, un diagnóstico socioeducativo para tener detectadas esas situaciones de problema y a partir de ellas diseñar situaciones de interés, situaciones educativas, proyectos educativos que nos permitan formar conciencia en nuestros estudiantes. Ahora, ese es el paso número uno, ¿sí? El referente son las situaciones de problema. Vamos al paso número dos. Cuando ya hemos detectado a partir del diagnóstico, a partir de la lectura de la realidad, ya hemos detectado situaciones, problemas, temas de interés y demás, el paso número dos de nuestra intervención metodológica tiene que ser establecer relaciones curriculares y metodológicas. ¿Cómo se hace esto? A ver, el diagnóstico educativo nos arrojó la identificación de ciertas situaciones problema que existen en el entorno. Nos arrojó la identificación de los intereses de nuestros alumnos, de ciertos acontecimientos, de situaciones relevantes del entorno. Bueno, las relaciones curriculares, porque bueno, hay un programa educativo, hay un plan de estudios, hay contenidos, hay procesos de desarrollo y aprendizaje que yo tengo que estimular, que yo tengo que establecer como rutas de aprendizaje. Bueno, hay un segundo plano en el programa analítico que se llama contextualización. Y la contextualización consiste en que conozcamos cada momento la propuesta nacional que se hace curricularmente a través de un plan de estudios y a través de programas sintéticos para las diferentes fases de la educación. La fase 2 que es preescolar, 3, 4 y 5 que es primaria, la 6 que es secundaria y bueno, lo que se promueve también en educación media superior y en educación superior, pero hay programas de alcance nacional. La contextualización consiste en tomar uno por uno las situaciones problema y preguntarnos, a ver, este problema, esta situación problema de contaminación por basura, de escasez de agua, de calentamiento global, de problemas ambientales, ¿con qué contenidos y con qué PDA? Cuando hablo de PDA me refiero a procesos de desarrollo y aprendizaje. ¿Con qué contenidos y PDA está relacionado cada problema? Y este es un trabajo intensísimo, minucioso, que debemos hacer en colectivo. Relacionar cada situación, problema con los contenidos y PDA de los programas sintéticos de los diferentes campos formativos, lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, de sociedades, de lo humano y lo comunitario, de cada fase. ¿Sí? De la fase 1, de fase 3 en primaria, 3, 4 y 5 de primaria, la fase 6 y cada grado en secundaria. Es un trabajo minucioso, pero es justamente lo que le da cuerpo y lo que le da volumen al programa analítico. Ese es el ejercicio de contextualización. Ese ejercicio de contextualización consiste en adaptar los contenidos nacionales, los programas sintéticos nacionales a la realidad de mi escuela, a la realidad de mi entorno. ¿Sí? Ese es, digamos, el ejercicio que debemos hacer en el plano número 2 del programa analítico. Relacionar cada problema con los contenidos y con los PDA. Adicionalmente, en el mismo programa analítico, tenemos que definir cuál va a ser la secuencia de abordaje de esos problemas detectados en el diagnóstico. Y esa secuenciación y esa temporalidad, pues tiene que ser pertinente. Y cuando hablo de pertinencia, me refiero a que cada problema, cada situación problema debe ser analizada, debe ser abordada en el momento propicio, en que sea más relevante, más significativo, logre profundizar más. Ejemplo, si yo voy a abordar el problema de escasez de agua, no es una buena idea abordar el problema de escasez de agua en septiembre cuando todavía hay huracanes, cuando hay inundaciones, cuando hay lluvias. En cambio, abordar ese problema de escasez de agua en marzo, en abril, en mayo, antes de que llueva, vamos a encontrar con que
Vamos a silenciar. Vamos a encontrar con que justamente cuando hay escasez de agua, yo abordo el problema de escasez de agua porque le van a encontrar sentido, significado, relevancia, profundidad, porque la están viviendo. Si hay un problema que detecté cuando analicé las actividades económicas de la comunidad y me di cuenta que se produce frijol, maíz, chile, sandía en las comunidades y los intermediarios o los coyotes lo compran muy barato, bueno, ¿cuándo es pertinente abordar un problema de las cosechas baratas? Pues cuando están saliendo las cosechas. Cuando en la escuela estamos trabajando el problema de las cosechas y están pasando los camiones a recolectar la cosecha de las parcelas. Sí, cuando llega el alumno a su casa y encuentra al papá echando maldiciones por lo barato que le están comprando el maíz, el frijol, la sandía, están haciendo una marcha, un bloqueo, justamente buscando que el precio de los productos agrícolas se incremente. Es decir, abordar los problemas en la temporalidad que permita que esos problemas sean relevantes, profundos, que le encuentren significatividad. Entonces, en el programa analítico también se tiene que contemplar la secuenciación y la temporalidad para abordar los problemas de una forma pertinente. Adicionalmente, cada situación tienes que ser parte de una integración curricular donde definamos los articuladores de los 7 que existen, están relacionados con ese problema, qué rasgos del perfil de egreso se están favoreciendo cuando se están diseñando algunas situaciones de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, este ejercicio de contextualización, si no se hizo bien, los programas nacionales no aterrizaron en mi escuela, no no se le va a encontrar significado. Y si hablamos de formar conciencia social, bueno, pues aquí ya estamos dejando trunca esa gran aspiración. Entonces, esas relaciones curriculares deben ser muy sólidas también. Deben partir de un trabajo conjunto de toda la escuela. Aquí estoy hablando exclusivamente de curriculares. Me faltan las relaciones metodológicas que son en la formación de conciencia. Cuando hablo de relaciones metodológicas, bueno, ese segundo paso, consiste en responder la siguiente pregunta. ¿Qué metodología sociocrítica vamos a implementar para abordar la situación problema que estamos tomando como referencia para nuestra planeación? ¿Qué metodología sociocrítica? Y aquí nos vamos a preguntar cuáles metodologías sociocríticas existen. ¿Cuáles metodologías sociocríticas sugiere la nueva escuela mexicana? Y qué metodologías socioestudiar, analizar los proyectos comunitarios, como el aprendizaje basado en la indagación con enfoque STEAM, basado
una motivación editorial. Es decir, son las metodologías que se utilizaron para elaborar los libros de texto, para elaborar los proyectos de los libros de texto. Las implementó la Dirección General de Materiales Educativos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que como los libros se iban a escribir en colectivo a través de los innovadores, pues no se salieran, no hubiera cierto orden y dijeron, a ver, los proyectos de lenguajes se van a hacer con 4 momentos y 11 pasos, pero los libros en el trabajo cotidiano en el aula, cada maestro tiene libertad para ejercer esa autonomía profesional y trabajar con cualquier metodología que domine, siempre y cuando le dé un enfoque sociocrítico. Entonces, lenguajes, trabaja con lo que quieras, saberes y procesos, decidir con lo que quieras, ¿sí? Es decir, no nos pongamos camisa de 11 varas pensando en que lleva 7 momentos. Si ustedes consultan 5 fuentes diferentes, cada fuente les va a dar una estructura distinta de cada metodología, porque son aportaciones de autores, son aportaciones de una fuente determinada. Vayámonos por la esencia que hay en el nombre de cada estrategia didáctica. Si hablo de proyectos comunitarios, ¿a qué nos referimos con proyectos comunitarios? A un proyecto que empieza en la escuela y que tiene impacto más allá de la escuela o que involucra actores comunitarios que van a la escuela, también a trabajar con los alumnos. Cuando hablamos de aprendizaje basado en la indagación, hablamos de realizar investigación de acuerdo al nivel de conceptualización que tiene cada nivel educativo, ¿sí? Y despertar la curiosidad, la búsqueda, la experimentación, el análisis, la comprobación, las hipótesis, ¿sí? Ese es aprendizaje basado en la indagación. Hablamos de aprendizaje basado en problemas. Tomamos un problema, lo analizamos, lo investigamos, nos asociamos para buscar solucionarlo. Aprendizaje servicio. ¿En qué consiste? Su nombre lo dice. En organizarnos, aprovechar la muchachada de la escuela para hacer algún servicio a otros o un servicio a la propia escuela. Aprendizaje basado en desafíos o retos. Tratar de solucionar alguna situación, problema del entorno, pero con la presión del tiempo y con ciertos criterios de calidad, con cierta exigencia de resultados, pero mediando la presión del poco tiempo para resolverlo, para que sea desafío, para que sea reto. Aprendizaje basado en fenómenos, analizar fenómenos naturales, fenómenos sociales, ¿sí? Para poder aprender de ellos. Aprendizaje basado en casos, analizar casos para exponer puntos de vista, confrontarlos, debatir sobre ellos, tratar de aprender a discutir sin enojarnos, ¿sí? Esa es la esencia en el nombre. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el aprendizaje situado y el enfoque sociocrítico? Vamos allá. El aprendizaje situado conecta el aprendizaje con contextos reales, parte de contextos reales. El enfoque sociocrítico analiza críticamente esos problemas sociales. El aprendizaje situado favorece experiencias significativas y experiencias prácticas. A partir de la metodología sociocrítica se impulsa la reflexión profunda sobre la desigualdad, sobre la justicia. Con el aprendizaje situado desarrollamos habilidades y procedimientos. La metodología sociocrítica busca desarrollar conciencia social y acción colectiva para mejorar el entorno. Con el aprendizaje situado se aprende en el contexto. Con la metodología sociocrítica se actúa sobre el contexto para transformarlo. Con el aprendizaje situado, el centro es la vivencia. Y en cambio, en la metodología sociocrítica, el centro es la acción ética y la acción transformadora. Un ejemplo, un ejemplo. Cuando hablamos de, bueno, aquí hay una cuestión importante. La puerta de entrada al enfoque sociocrítico es el aprendizaje situado. Porque el aprendizaje tiene que ser real, auténtico, contextualizado para que sea significativo, profundo, a partir de la comprensión de esa realidad. Pero un alumno que aprende en una situación determinada puede comprender perfectamente los problemas. Decir, ok, vamos a abordar el problema de escasez de agua.
y tú le preguntas a un alumno y el alumno te dice, es que el agua es un líquido vital, indispensable para la vida, el que sea escaso va a perjudicar a la humanidad, y es muy ducho y entiende dónde viene, cómo se transporta, qué la compone, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Es un alumno que no cuida el agua. Es decir, esta persona aprendió en situación, pero no desarrolló conciencia, ¿sí? Entonces, le falta un brinquito nada más. Es decir, ya está en el camino, tenemos que llevarlo más allá. Cuando trabajamos con el enfoque sociocrítico, esa es justamente la finalidad. ¿Cuándo podemos hablar de formación de conciencia? Maestros, maestras, cuando un alumno que está llevando a cabo un proyecto en la escuela empieza a realizar acciones con su familia, en su comunidad, independientemente de si lo estás viendo o no lo estás viendo. No tiene que ver con que le pongas buena calificación o no, o con que le reconozcas, no. Y un alumno así es un alumno que trascendió ya y que llegó a la formación de conciencia social. Y la formación de conciencia, pues tiene tres componentes fundamentales y que a través de los proyectos los podemos ir favoreciendo. El primer componente es el conocimiento profundo de la información relacionada con el problema. Yo no puedo intervenir en un problema, no puedo comprenderlo, no puedo desarrollar conciencia si no conozco a profundidad el problema, las causas, las consecuencias, los componentes, etcétera, etcétera, ¿no? Si voy a intervenir en un problema sobre la basura, bueno, debo entender el origen químico, de lo físico, de las propiedades físicas, químicas de los desechos sólidos, para saber cómo hacer reciclaje después, ¿sí? Para saber cómo hacer una reutilización adecuada, ¿no? Saber el efecto que causa, por ejemplo, una batería que se tire en la basura, cómo contamina los mantos freáticos, etcétera. Es decir, debo conocer profundamente. Entonces, el primer componente es un componente metacognitivo. El segundo componente es un componente heurístico, es decir, de nada sirve conocer, saber mucho, si no lo aplico, si no lo utilizo, si no hago algo. ¿Sí? Entonces, el segundo componente es la acción misma que se lleva a cabo en los proyectos. Cuando nos organizamos para hacer algo, para intervenir, desarrollamos habilidades, procedimientos, ¿sí? Y el último componente es el componente axiológico, el componente de los valores, de los principios. Cuando se conjuga lo metacognitivo, lo heurístico, lo axiológico, hablamos de formación de conciencia. Es cuando el alumno, a partir del problema que estamos abordando en la escuela, a partir de ese problema, pues el alumno empieza a formar conciencia, a entenderlo, a saber qué tiene que hacer, a convencerse, a tener actitudes del cuidado del medio ambiente, del cuidado de su salud, del cuidado del agua, ¿sí? Y ahí trascendemos, ¿sí? De la simple comprensión de las problemáticas a la acción transformadora que surge precisamente de la conciencia, ¿sí? Ese es el camino, pues, que tenemos que seguir. Ahora, me voy a esta parte. Ya que tenemos los problemas detectados con el diagnóstico, ya que establecimos relaciones de cada situación, problema con los contenidos, los PDA, y establecimos la metodología de abordaje, pues ahora sí, nos vamos a la creación de un proyecto. Es cuando nos preguntamos, ¿qué proyecto vamos a hacer? Un proyecto que sea creativo para mis alumnos, un proyecto que no sea lo mismo, que no sea aburrido, que no sea intrascendente, un proyecto que considere elementos curriculares. Es decir, yo no puedo pensar en un proyecto que no le abone los contenidos a los PDA. Un proyecto que también tome en cuenta elementos contextuales. ¿Qué tenemos en el entorno? ¿Qué no tenemos? ¿Cómo uso lo que tengo? Un proyecto que considere elementos pedagógicos, didácticos. Cuando hablamos de pedagogía y didáctica, hablo de entender las características de mis alumnos, sus intereses, sus ritmos de aprendizaje, sus estilos de aprendizaje, sus intereses, para que ese proyecto sea llamativo, sea atractivo con ellos, ¿sí? Bueno, cuando eh, decidimos entonces definir qué proyecto vamos a elaborar, tenemos tres fuentes de inspiración.
La primera es la propia experiencia que tenemos los maestros, la propia experiencia que tenemos los maestros y que tienen los compañeros, ¿sí? Que surge ese proyecto de mi iniciativa, de mi creatividad, de mi inventiva. Si de repente esa inventiva se va secando, nos va negando ideas, bueno, vamos a tener una segunda línea de inspiración que son los libros de texto. Y los libros de texto son un buffet de proyectos que nos pueden dar ideas y recursos para trabajar proyectos de los libros de texto. Proyectos elaborados por maestros a partir de problemáticas comunes que existen en muchas escuelas. Y si ya de plano se nos niega ese hecho también, bueno, pues siempre queda el recurso del uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Y ustedes saben, quien conoce docencia digital, saben que tratamos de promovemos el uso responsable y ético de la inteligencia artificial para darnos ideas. La inteligencia, lo mejor que nos puede ocurrir para que nuestra práctica sea de verdad relevante y trascendente es entrar en procesos de coaprendizaje, cointeligencia y co-creación. ¿A qué me refiero con la cointeligencia? A conjugar mi inteligencia personal con la inteligencia artificial, mi inteligencia natural más la inteligencia artificial juntas se potencian en un proceso de cointeligencia. Pero además tenemos que practicar procesos de co-creación. Y la co-creación es mi creatividad personal más las ideas detonantes de la inteligencia artificial. Propiciamos actividades de co-creación. Cointeligencia y co-creación potencian lo que podemos lograr. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis para que podamos intercambiar un poco lo que estamos haciendo. Y yo les preguntaría en este momento, maestros, maestras, ¿qué proyectos se han llevado a cabo en sus escuelas o en algunas escuelas que ustedes conozcan que les hayan parecido relevantes, que les hayan parecido interesantes? Y esto que va a suceder en este momento no es otra cosa más que enriquecernos socialmente, entrar en un proceso de enriquecimiento social, ¿sí? Entonces les voy a pedir que si en las posibilidades de ustedes está utilizar el chat y empezamos a decir, a ver, en mi escuela se trabajó el proyecto de reciclaje de basura que consistió en hacer esto, eso, ok, y lo describimos el proyecto, usamos el chat. Si en su decisión también y en su consideración está querer platicar un proyecto relevante que se llevó a cabo en su escuela o en alguna escuela cercana, o un proyecto que ustedes conocieron en algún foro de experiencias exitosas, lo platicamos y nos enriquecemos. El micrófono es de ustedes un ratito, ¿sí? Voy leyendo mientras lo que están aportando en el chat y nos están diciendo que eh, eh, la teacher nos está diciendo que en su escuela se trabaja el proyecto cero desechables, ¿sí? O sea, se ha entendido que los desechables hacen la acumulación de desechos sólidos que lamentablemente a veces es unicel y el unicel no tiene reciclaje, es un contaminante tremendo. Madelino está hablando del rescate de tradiciones con impacto en la comunidad, donde se les invita a participar, rescatar tradiciones, el cuidado del medio ambiente y animales de la localidad, en Vallarta la liberación de tortugas en las playas, ¿ok? El Sí, consumo de adicciones del alumnado. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere comentarnos algo? sí, yo, doctor. Adelante, Este, Alberto. sí. Me pasó a mí en Guadalajara, yo estaba haciendo la maestría y siempre tenía la duda sobre, pues, cómo llevar a la práctica los valores en lugar de solamente, pues, estarlos mencionando y mencionando y mencionando. Entonces, la tesis que yo hice fue sobre el empoderamiento de los jóvenes y más que nada el empoderamiento como el potencial de la materia de formación ciudadana para llevarlos a una práctica ciudadana, práctica de valores. Entonces, los proyectos se pensaron para que los jóvenes pudieran intervenir en situaciones comunitarias bajo una metodología de investigación-acción. Y, y bueno, se hicieron grupos, primero se analizó a los jóvenes sobre los intereses que tenía y el contexto. Pues todo lo que usted mencionó al principio
Eh, Bastante de eso viene en la investigación sobre las problemáticas a las que nos enfrentamos, como la apatía, el no escuchar a los jóvenes, el no ponernos en su contexto de lo que están viviendo, subestimarlos, sobre todo su experiencia. Y pues la idea de los proyectos era que ellos visualizaran las problemáticas que les llamaban la atención de la comunidad y pudiéramos trabajar en eso. Y pues hubo buenas respuestas. Hubo jóvenes que se metieron mucho al proyecto, otros, uno que otro le metió bastante apatía. Pero lo más enriquecedor creo que fue cuando, una vez que planeamos, vimos la problemática y con quién tenemos que dirigirnos, ir a hacer el trabajo en campo, porque había mucha oposición por parte de la misma gente que vivía en los lugares, pues de los residentes. Y a pesar que eran vecinos de ellos, hubo gente así, pues ya grande de edad, que decía, no, ¿sabes qué? Nunca ha funcionado esto y no va a funcionar. O sea, dale como quieras, yo sé que no va a funcionar y es más, si de por mí queda, voy a hacer que no lo hagas. O sea, había gente que en lugar de ayudar, pues obstruía y ya pues yo me encargaba de la situación cuando tenían un conflicto así o un tema de delincuencia, pues me tocaba estar ahí viendo eso y pues había temas donde no nos tenemos que meter, ¿verdad? Nada más eso tiene cierto grado de riesgo, pero pienso que la parte más interesante, pues yo me sentía como frustrado y al final como que sentí que no había funcionado, pero hasta que Sí. utilicé el último instrumento, que fue un grupo Ujú. focal, para ver cómo había, pues ellos cómo habían asimilado la forma crítica, pues, o que habían aprendido, me impactó mucho los resultados, porque pues yo veía, pues, no le echaron muchas ganas, o Ujú. fingieron la Sí. información, y chavos muy desanimados, pero había chavos que habían empezado con una perspectiva de apatía, y en el fondo, pues, terminaban con la respuesta de que, pues si no empieza todas las personas a resolver los problemas que tenemos, nadie lo va a hacer. Si lo dejamos Ujú. para el que sigue, a que el gobierno lo haga, pues no funciona. Y dentro de las reflexiones de los chavos, pues sí me quedé sorprendido. Por ejemplo, un chavo hablaba sobre, dice un término así muy largo, que estaba interesante. Dice, es que el mexicano promedio sufre de una apatía existencial ciudadana, así bien largo. Y dije, pues ¿de qué está hablando? Dice, sí, es que en nuestro acervo cultural tenemos muchos dichos y los dichos esta situación que pasa en México la podemos definir con un dicho, dice, de que coman en mi casa a que coman en la de otro, o de que lloren en mi casa a que lloren en la de otro. Y dice, y estas palabras, estos dichos, o pues ¿qué se va a hacer? Así somos en México, somos corruptos. Y dice, estas palabras, estas frases, estas cosas que creemos, no hacen que no hagamos nada y que nos quedemos con brazos cruzados cuando nos está afectando directamente. Entonces, cuando escuché a este chavo hablar, que años más tarde se volvió un chavo, ¿cómo se llama? Un activista social, me pidió una oportunidad para venir a Vallarta. Lamentablemente la escuela no abrió la pauta, pero pues creo que es la parte positiva que de la mayoría, pues a lo mejor no le impacta a todos, pero hay gente que sí tiene como estas ganas o despierta con ese tipo de proyectos y es como la parte más interesante, creo que pude retroalimentarme de ese proyecto y pues darme cuenta que pues uno como docente es el que tiene que mover y por más que Sí. te digan que no, entender la situación y buscar la forma de que sí sea posible. O sea, no dar como él no se puede, sino Sí, así de qué es. forma sí Sí. se puede. Eso. Exactamente, buscar si se puede. Bueno, gracias, Alberto. Miren, fíjense algo importante, elemental, que debe tener todo maestro, pero parece que muchos no lo hemos entendido y es esencial justamente en este tema. Hablaba Alberto de cómo no había entendido él cómo se inculcan los valores a los estudiantes. Bueno, fíjense, hoy y antes hay tres elementos de la formación integral de los individuos. Le han llamado de diferentes maneras, pero uno es el componente de la información, de la teoría, de los conceptos, ¿sí? Es el componente cognitivo, digamos. Hay un componente procedimental que tiene que ver con las habilidades, con el hacer, con el actuar, ¿sí? Con las capacidades, ¿no? Y otro componente es el componente actitudinal, ¿sí? Que tiene que ver con los valores, tiene que ver con los principios de la persona, el convencimiento, con la convicción misma, ¿sí? Entonces, una formación integral debe abordar las tres áreas, la he llamado esferas en algún momento, áreas, componentes, etcétera, etcétera. Pero lo cierto y el meollo del asunto es el siguiente.
cada tipo de contenido, sea conceptual, procedimental, actitudinal, cada tipo de contenido requiere un abordaje metodológico diferente. Si el contenido es de tipo conceptual, habrá que hacer lectura, debates, análisis, resúmenes, ¿sí? Mapas mentales, conceptuales para comprender la información. Si el componente es procedimental, maestros, maestras, no se aprende de otra manera más que haciendo, más que practicando, ¿sí? Es decir, se aprende haciendo. En la parte de las habilidades, la parte del procedimental se aprende ejecutando acciones. Y la parte actitudinal se aprende a través del modelaje, ¿sí? A través del ejemplo, ¿sí? Que tenemos, no a partir de la teoría, no a partir de la comprensión. Pues resulta que le hemos dado a los contenidos actitudinales un tratamiento metodológico como si fueran conceptuales. Y nuestros alumnos les puedes preguntar sobre los valores y te van a definir qué es el respeto, qué es cada uno de los valores, y son los más irrespetuosos del mundo, y son los más faltos de valores del mundo, porque los entienden bien, los definen bien, pero no los practican porque no los ven en el ejemplo familiar, en el ejemplo de los propios maestros. ¿Sí? No podemos tampoco, muchos contenidos procedimentales que tienen que ver con el hacer, le damos también un tratamiento conceptual, ¿sí? Vamos a aprender a montar en bicicleta, ok, abran su cuaderno, escríbanle manubrio. El manubrio es el elemento de la bicicleta que sirve para dirigirla. Los pedales son estos, ok. Y aprendemos a definir lo que son los manubrios, los pedales y demás, pero se va a aprender a montar en bicicleta pedaleando la bicicleta, como se aprende a leer leyendo, como se aprende a nadar nadando. ¿Sí? Entonces, cada tipo de contenido requiere de metodología distinta y eso es elemental si queremos formar integralmente a los sujetos, ¿sí? Tenemos una mano levantada, está como tu hija, pero no sé qué sea tu hija. Adelante, por favor. Sí, soy el maestro Omar. Doctor, viene, he estado dando vueltas al asunto y a mí me quedan muy claro dos cosas, ¿no? La primera, que los maestros necesitamos bases y conocimientos eh, planteados desde la neurociencia. Eso es urgente, que desde las escuelas normales a los maestros los estén formando con bases fundamentadas en la neurociencia. La que está estudiando preescolar, el que está estudiando primaria y el que está estudiando secundaria, el que está estudiando para ser maestro en educación superior. Porque tenemos que conocer científicamente cómo es el desarrollo tanto del niño de 5 a 6 años, 4 a 6 años, como del niño en primaria, como del adolescente de 11 a 15 años, ¿no? Tenemos que conocerlos. Esto lo hablo porque en reuniones que hemos estado con profesores de secundaria, de preescolar, de primaria, y de hecho yo tengo dos licenciaturas, yo soy licenciado en Pedagogía y en Ciencias Sociales, y no las tengo, y también tengo una carrera universitaria, y no las tuvimos. No tuvimos esos conocimientos, esas bases en la neurociencia. La otra, la segunda. ¿Tú quién nos escuchó, maestro? Ok, ok. Miren, hay algunas conversaciones y aportaciones interesantes que estamos viendo en el chat y ahí pueden ustedes consultar y es bien interesante porque son algunos proyectos que se están haciendo en algunos lugares y son proyectos muy interesantes, ¿no? Eh, Podemos y les voy a pasar inclusive en la grabación normalmente me da las conversaciones del chat y vamos a hacer un procesamiento de esa información para podérselos compartir, ¿sí? Entonces, es algo bien interesante que está pasando también en el chat. Entonces, la creación del proyecto, voy a retomar lo que estaba yo exponiendo. La creación del proyecto, entonces, debe llevarse hacia la creatividad, a considerar elementos curriculares, contextuales, pedagógicos, didácticos, y para ello tenemos como fuente de inspiración la propia experiencia, las experiencias, perdón, lo que está plasmado en los libros de texto o la inteligencia artificial. Hace rato alguien preguntaba en el chat Perdón. la diferencia en el enfoque sociocrítico
que hay en las metodologías sociocríticas que propone la nueva escuela mexicana para educación básica y las modalidades de trabajo en preescolar. ¿Sí? Hay que recordar que en preescolar hay 6 modalidades de trabajo que también deben tener un enfoque sociocrítico. El enfoque sociocrítico es comprender perfectamente los aspectos involucrados en la situación de aprendizaje que estamos promoviendo, pero formar personas que tengan conciencia social que intervengan sobre esos problemas. Por ejemplo, en preescolar hay una modalidad de trabajo que se llama centro de interés. Y el centro de interés puede ser un parque o puede ser una fábrica, un museo. ¿Sí? Ese es el centro de interés. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar y a problematizar sobre ese centro de interés para ver qué problemas tiene, si el museo no tiene visitas, se han robado cosas, etcétera, etcétera. Y tratamos de buscar mejorar las condiciones en que está ese lugar. Si hacemos alguna acción para mejorar el parque o para mejorar el museo y demás, ¿sí? Maestro, te escuchaba Sí, perdón, como muy lejos se me fue el y de repente internet. se fue el internet. Sí, Sí, perdón. adelante. Bueno, yo lo que quería mencionarles era que en los elementos de la neurociencia nos faltan. Y están faltando desde la formación del maestro, desde la normal, de la escuela normal. A las maestras de preescolar, a los maestros de primaria, a los maestros de secundaria. ¿Cuáles son los elementos que conforman neurológicos con base en la neurociencia del aprendizaje? ¿Cómo aprende el niño de preescolar? ¿Cómo aprende el niño de primaria? ¿Cómo aprende el niño de secundaria de 11, 15 años en su etapa, que está viviendo un conflicto a nivel precorteza cerebral, el asunto de la mielinización, todo esto, ¿no? Es importante saberlo y no lo sabemos. No nos los dan ni desde la normal. La segunda parte es el tema de la inteligencia emocional. También debe estar en la currícula de un maestro normalista, ya, debe estar ya. Esas dos cosas, tanto las bases de la neurociencia del aprendizaje como las cuestiones de la inteligencia emocional, ya deben de estar implícitas desde la formación del docente, ¿sí? Y no se diga ya desde los maestros que ya estamos en funciones. Ese es mi comentario. Sí, muchas gracias, maestro. Sí, sí, de hecho, cuando yo hablo de elementos pedagógicos y didácticos, tal vez sea un agregado aquí sobre elementos de la neurociencia. Me parece muy interesante y muy pertinente su aportación. Así es. Muchas gracias, maestro. Ahora, ya que tenemos definidos los proyectos que vamos a elaborar, vamos a pasar a un siguiente componente. Miren, es importante cuando trabajamos un proyecto definir el punto de llegada. Es decir, el diagnóstico socioeducativo me da el punto de partida. Pero ¿cuál es el punto de llegada? Cuando hablamos de la palabra proyecto, pues debemos entender de una vez por todas que proyecto significa pro adelante, yectar, lanzar. Proyecto significa lanzar hacia adelante. Por lo tanto, es importante plantear objetivos, propósitos o como le llaman algunas fuentes de la nueva escuela mexicana, horizontes de expectativas. ¿Para qué? Para visualizar la situación, problema que estamos abordando en un estado de mejora o en un estado de solución. Es decir, si yo estoy tomando como punto de partida los problemas de convivencia en mi aula o en mi escuela, ¿cuál sería el punto de llegada? Pues el punto de llegada sería el objetivo, sería el horizonte de expectativa, sería qué pretendo lograr. Si el problema es la convivencia, pues el punto de llegada será mejorar la convivencia entre mis alumnos para crear ambientes propicios para aprender, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay toda una literatura pedagógica que habla sobre cómo deben ser redactados los objetivos. Los objetivos deben ser claros, deben ser precisos, deben ser realistas, deben ser alcanzables, verificables, pertinentes, ¿sí? Entonces, es importante que cuando trabajemos un proyecto tengamos muy claro, muy sólido el punto de partida que son las situaciones problema que surjan de una adecuada lectura de la realidad y de un buen diagnóstico y que establezcamos después el punto de llegada. El punto de partida y el punto de llegada son esenciales. Si tenemos un punto de llegada claro, congruente con la situación problema, ya tenemos los dos extremos. Y el tener los dos extremos es bastante relevante
porque nos permite tener un proyecto sólido, visionario, perfectamente diagnosticado, pero también visualizado hacia una situación de mejora. Ahora, entre el punto de partida, que es la situación problema, y el punto de llegada, que es la solución o es el objetivo, hay un tramo a recorrer, hay un camino que recorrer. Un camino que se recorre en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, en lo que dure el proyecto. Y en un segundo, bueno, en un momento determinado tenemos que definir el plan de acción. Paso 5 es diseñar el plan de acción. Y el plan de acción es el camino a recorrer entre la situación problema y los objetivos o el objetivo. Y el plan de acción se compone de las acciones. ¿Qué vamos a hacer? El tiempo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Los recursos. ¿Qué vamos a necesitar? Los responsables. ¿Quiénes van a dar cuenta de los logros, de los avances, de lo que hemos avanzado, de lo que hemos logrado? ¿Sí? Y ese plan de acción en un proyecto tiene que ser un plan de acción dinámico, participativo, apasionante, ¿sí? Es decir, un plan de acción que involucre a los alumnos en sus intereses, que los jale, que haga atractivo el proyecto. Yo me he dado cuenta en varias situaciones de la vida cotidiana cómo cuando el trabajo de la escuela es apasionante, los alumnos no faltan, no quieren faltar, ¿sí? Quieren estar en la escuela y a veces se quedan hasta tiempo extra, se ponen de acuerdo para seguir con su proyecto en la casa de alguno de los alumnos, ¿sí? Entonces, es lo que hace atractiva justamente a la escuela. Entonces, ese plan de acción, su nombre lo dice, es una planeación. Plan de acción se deriva en la palabra planeación. Y cuando digo vamos a elaborar un plan de acción, me refiero a responder a la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿qué vamos a hacer desde lenguajes? ¿Qué vamos a hacer desde saberes y pensamiento científico? ¿Qué vamos a hacer desde ética, naturaleza y sociedades? ¿Qué vamos a hacer de lo humano y lo comunitario? Y maestros, aquí tenemos la verdadera planeación de mi proyecto. En las acciones específicas que van llenando cada clase, cada hora, cada día, cada semana, desde los diferentes ámbitos, cuando se trata de diferentes campos, cuando se trata de un proyecto escolar o comunitario, o desde mi propio ámbito, si se trata de un proyecto disciplinar o de un solo campo formativo, ¿sí? Entonces, esa es la verdadera planeación, el calendarizar cada acción a realizar, ¿sí? Para llenar cada hora, cada momento, pero con un objetivo claro, con una visión relacionada con la solución o la intervención de ese problema, la visualización en un punto de mejora, ¿sí? Ese plan de acción es algo de lo más minucioso, de lo más laborioso, entretenido, no difícil. Y cuando tenemos el recurso de la inteligencia artificial para facilitar el trabajo, utilicémosla para que nos dé ideas, para que pueda potenciar lo que vamos a hacer en cada momento. Ya que tenemos definido lo que vamos a hacer, bueno, hay 4 preguntas clave en una planeación, en un plan de acción. 1, ¿qué vamos a hacer? 2, ¿cuándo lo vamos a hacer? 3, ¿qué requerimientos, qué requerimientos tenemos? ¿Sí? ¿Qué requerimientos hay para realizar esas acciones? ¿Y quiénes van a dar cuenta de esas acciones? ¿Sí? ¿Quiénes van a dar cuenta de esas acciones? Y eso nos va a dar un plan de acción robusto, consistente, articulado, acorde con el enfoque que pretendemos promover, con la metodología que estamos utilizando, ¿sí? Y bueno, ese es el paso número 5. El paso número 6 son las acciones de seguimiento. Maestros, maestras. Las acciones de seguimiento en realidad son las acciones que componen la evaluación formativa. Las acciones de seguimiento son la brújula porque orientan, porque corrigen, porque fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje que vamos haciendo día con día. Las acciones de seguimiento son las que aseguran
que el proyecto logre aprendizajes, tenga impacto, favorezca la autonomía profesional de los docentes. ¿Qué se pretende cuando planeamos el seguimiento de un proyecto? Primero, darnos cuenta de que cuando hacemos una planeación y la ejecutamos, tiene que haber un acompañamiento en el proceso. Y ese acompañamiento nos tiene que ir haciendo preguntas sobre si lo que tenemos planeado se realizó en el tiempo establecido o nos llevó más tiempo o no se realizó. Cuestionarnos si se realizó, qué resultados obtuvimos, si vamos en el camino correcto. El seguimiento también retroalimenta continuamente. ¿Qué vamos aprendiendo? ¿Qué elementos nuevos vamos incorporando? ¿Cómo nos vamos formando? ¿Qué vamos sintiendo en ese proceso de aplicación del proyecto? Ayudan a fomentar la corresponsabilidad porque se trabaja en conjunto, se trabaja con otros, promueve aprendizajes de impacto significativos y obviamente pues es acorde a los enfoques de la SEP. Es decir, el seguimiento no es otra cosa más que revisar si lo que tenemos planeado se hizo, qué resultados se obtuvieron, y darnos cuenta, hacernos conscientes de qué vamos aprendiendo, cómo vamos aprendiendo, qué nos falta por aprender en una visión metacognitiva, reflexiva, que nos permita retroalimentar todo el proceso que llevamos. Y bueno, finalmente, el paso número 7 es la evaluación. La evaluación. Hemos discutido mucho si la evaluación tendría que enfocarse al logro de los PDA o tendría que enfocarse en una evaluación integradora de todo el proyecto que revise los avances con respecto a la formación de la conciencia social. Y hemos concluido en diferentes grupos de docentes, hemos concluido que la evaluación tiene que llevarse a cabo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del logro de los PDA y de la perspectiva de la evaluación integrada, la evaluación integral del proyecto, de todo el proyecto, encaminada a elementos formativos más demandantes, más sólidos, de mayor jerarquía. Pero bueno, finalmente tenemos un programa que es el que le da cohesión al sistema educativo nacional, independientemente del orden en que se aborden contenidos y PDA. La finalidad es que se aborden todos los contenidos y todos los PDA, aunque el orden en que se aborden sean diferentes. Pero habrá que hacer una evaluación del logro de esos PDA en cada proyecto. ¿Cómo se hace? A ver, un PDA, proceso de desarrollo de aprendizaje, está redactado con dos elementos muy claros. El primer elemento es el verbo operativo con el que está redactado ese proyecto. En el caso de este PDA, tiene dos verbos, explica y representa. Los PDA que vienen en cada grado tienen verbos, verbos en presente, verbos operativos, y tienen adicionalmente un contenido que es el contenido base o el contenido temático de ese verbo, de ese PDA. Por ejemplo, el verbo de este PDA es explica y representa los beneficios de consumir alimentos saludables. Lo voy a dejar hasta ahí para no leer lo demás, ¿no? Por motivos de entendimiento nada más. Explica y representa los beneficios de consumir alimentos saludables. Verbo y contenido. Verbo y tema, ¿sí? ¿Qué explica y qué representa? Los beneficios de consumir alimentos saludables. Para los expertos en gramática, en lenguaje, es objeto directo. Es el que recibe directamente la acción del verbo, ¿sí? Explica y representa ¿qué? Los beneficios de consumir alimentos saludables. El PDA tiene dos elementos, verbo y contenido. Ahora, si queremos evaluar el logro de ese PDA, una conclusión que sacamos y que fue magnífica, fue muy operativa y es muy recomendable, se las dejo como propuesta, es convertir los PDA que se están involucrando en el proyecto, convertirlos en criterios de evaluación. A ver, cuando yo digo, a ver, este problema,
¿Con qué contenidos y con qué PDA tiene relación? Me voy a encontrar con que cada problema se relaciona con 3, 4, 5 PDA de un campo formativo determinado, ¿sí? Ahora, de ese problema yo hago un proyecto y ese proyecto, por lo tanto, involucra 3, 4, 5 PDA que yo voy a verificar si se lograron o no. Pero ¿cómo lo hago? Si el PDA tiene verbo y contenido, bueno, me voy a dar cuenta entonces que el criterio de evaluación tiene también verbo y tiene también contenido. Pero adicionalmente, un criterio de evaluación tiene un tercer elemento, que es la circunstancia en la cual se evalúa. Entonces, si mi PDA tiene un verbo y tiene un contenido, pues lo copio y lo pego. Y aquí tengo ya el verbo y el contenido y estoy transformando, estoy convirtiendo los PDA en criterios de evaluación. Ya tengo verbo y ya tengo contenido. ¿Qué me falta? Me falta la circunstancia. Y aquí me pregunto, ¿y por qué el programa no me dio la circunstancia? Por una simple razón, porque no la conoce. Porque la circunstancia la conoces tú, ¿sí? Solamente tú. Entonces, aquí me pregunto, ¿a través de qué circunstancia o en qué circunstancia voy a verificar que mis alumnos expliquen y representen los beneficios de consumir alimentos saludables? ¿En qué circunstancia? Pues la circunstancia es un proyecto, el proyecto de vida saludable, ¿sí? Es decir, cuando yo diseño un proyecto de vida saludable, a través de la planeación y la ejecución de ese proyecto, yo voy a estar verificando que mis alumnos vayan desarrollando la capacidad, las habilidades para explicar y representar los beneficios de consumir alimentos saludables con las diferentes acciones del proyecto, ¿sí? Entonces, el PDA lo convertí en criterio de evaluación. Y así como convertí un PDA en criterios de evaluación, así puedo convertir todos los PDA. Y como ya tengo 3, 4 o 5 criterios de evaluación, los PDA los voy a incorporar en una rúbrica. El PDA convertido en criterio de evaluación lo pongo en el nivel más alto de la rúbrica, ¿sí? En el nivel óptimo, ¿sí? Es decir, cuando yo hago un proyecto de vida saludable, ¿qué sería lo deseable que esperaría que logren mis alumnos en el nivel educativo en el que se desenvuelven o en el grado en el cual están cursando? Pues lo óptimo sería que mis alumnos expliquen y representen los beneficios de consumir alimentos saludables cuando desarrollen el proyecto de vida saludable. Ese es lo óptimo. Pero luego me pregunto, ¿estoy seguro, está garantizado que todos mis alumnos, después de la intervención, la reflexión, la lectura, los videos, las acciones que realizaron, ya van a ser capaces de explicar y representar los beneficios de consumir alimentos saludables? No, lamentablemente no. Voy a tener alumnos, y eso tiene que ver con muchas circunstancias, que no son capaces ni de explicar ni de representar los beneficios de consumir alimentos saludables. No son capaces. Son apáticos, no van a la escuela, les vale, no trabajan con sus compañeros y al final de cuentas no logran casi nada de lo que pretendíamos que lograran y se quedan en un nivel no deseable. Va a haber alumnos que tienen cierto avance, pero todavía no es suficiente. Es decir, sí explican los beneficios de consumir alimentos saludables, pero no lo llevan a la práctica. Los vemos y no lo llevan a la práctica. Va a haber alumnos que explican y representan los beneficios de consumir alimentos saludables, pero todavía tienen algunas dudas, todavía tienen confusiones, no son perfectos, todavía les falta la conciencia. Y en el nivel óptimo estarán los alumnos que expliquen y representen los beneficios, así plenamente, sin confusiones, sin cortapisas, y logran llegar al nivel óptimo. Y de esa forma, los criterios de evaluación involucrados
los convertimos, perdón, los PDA involucrados los convertimos en criterios de evaluación. Y con los 3, 4 o 5 PDA involucrados en mi proyecto, diseño mi rúbrica de evaluación. ¿Sí? Una rúbrica que tiene como foco la verificación del logro de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Es una forma metodológicamente viable para evaluar tomando como base los PDA, pero no sustituye, esa evaluación no sustituye la rúbrica integradora de un proyecto, porque si un proyecto busca la formación de conciencia social en mis alumnos, los indicadores son distintos. Los indicadores van relacionados con la participación en las actividades, con la colaboración, con la expresión creativa, con el reconocimiento de los alimentos saludables. Y una rúbrica tiene criterios de evaluación, tiene niveles de desempeño, ¿sí? Y tiene descriptores que me van diciendo cómo sería el desempeño de mi alumno para que yo lo ponga en nivel inicial, en desarrollo, en consolidación o en un nivel de excelencia, ¿sí? Entonces, podemos hacer rúbricas también usando inteligencia artificial, ¿sí? Y de esa manera podemos ir llevando a cabo un proyecto que en su ejecución debe contemplar los 3 componentes de la formación de la conciencia. Uno, cuando ejecutamos un proyecto que parte de un problema, tenemos que buscar información de ese problema, informarnos de las causas, las consecuencias, las relaciones que existen en ese problema, en la situación, problema que estamos analizando. Entonces, el primer elemento es la información. Y ahora, aquí hago un pequeño paréntesis. Para hacer que mis alumnos se apropien de la información, no voy a usar estrategias situadas. Voy a usar estrategias acordes a la comprensión de la información. Y hacer un mapa mental, un mapa conceptual, por ejemplo, es una estrategia sí significativa, llamativa, pero no es situada propiamente. Es situada en el sentido de que surge de un problema, pero estoy tomando la parcialidad de un problema, la información relacionada con ese problema. Entonces, de repente decimos, a ver, es que los proyectos hacen que mis alumnos ocasionen mucho desorden. Se me salen de control porque tienen que andar de aquí para allá y en equipos y arrastran butacas. A ver. En esa primera parte de la asimilación de la información, de la búsqueda de información, de la comprensión de la información profunda del tema del debate, las clases se llevan a cabo de manera tradicional, en el aula, con el libro, con la explicación del maestro, viendo videos, exponiendo los equipos, buscando información, ¿sí? Estamos haciendo que mis alumnos se empapen, comprendan esa información. Es decir, este proceso se llama interactividad. Al otro proceso donde ya trabajan los equipos es interacción. Pero en este momento la clase es como la conocemos normalmente. Ahora, yo te debo entender que en esa interactividad, en esa parte de asimilar la información, voy a tener alumnos muy avanzados, alumnos muy dispuestos, otros que van muy atrasados, etcétera, etcétera, y van a lograr diferentes niveles de apropiación de la información, ¿sí? Porque tal vez su estilo, tal vez sus ritmos de aprendizaje no van como muy acordes con ese tipo de momento de que ellos tengan que asimilar información. Tiene que llegar o llega un segundo momento en donde los alumnos tienen que aplicar lo aprendido, tienen que desarrollar habilidades, tienen que desarrollar capacidades, pasamos a la acción, a la transferibilidad de lo aprendido. Cuando nos organizamos en equipo, cuando tratamos de desarrollar habilidades, capacidades para intervenir un problema, y ahí estamos abonándole al segundo componente, que es el componente heurístico, que es el componente de la acción, ¿sí? Y ahí estamos realizando práctica de actividades ya muy específicas que tienen que ver con procedimientos, con organización, con actitudes y demás. Y de manera transversal, pues los alumnos tienen que ir empapándose de aspectos actitudinales, de principios, de valores, de hacer algo por el entorno. Ahora, abro un paréntesis. El componente axiológico
se aprende con el modelaje, con el ejemplo. Si estamos trabajando un proyecto de vida saludable, el alumno no aprende de lo que el maestro dice, el alumno aprende de lo que ve de su maestro. Y si en el escritorio del maestro ve las papitas y ve la coca y demás, pues no tiene caso, ni va a trascender, al menos no en la parte actitudinal, ese proyecto de vida saludable. ¿Sí? Es decir, el maestro es un ejemplo. Los valores, los principios, las actitudes se aprenden de la familia en un primer momento y logran en los alumnos una impronta, en las personas, no en los alumnos, en las personas una impronta que es casi imborrable. Y la familia define casi el 50% de la actitud y de los valores y los principios de un estudiante. La otra mitad le toca a la escuela. Por eso es importante ponerles, modelarles, el tratar de educar con el ejemplo los principios y los valores, ¿sí? Entonces, cuando desarrollamos un proyecto, se conjugan tres elementos: el elemento cognitivo, de la información, de la teoría, de la comprensión profunda del problema, causas, consecuencias, el componente del hacer algo, de la acción, de la implementación, de la organización, de las habilidades, y el tercer componente es el componente de la actitud, del valor. Es hasta cuando se integran los tres elementos de manera conjunta cuando podemos hablar de que se desarrolla la conciencia. Y la conciencia se desarrolla desde la perspectiva personal hasta la visión colectiva. Es decir, yo quiero cuidar mi salud. Bueno, primero debo entender cuáles son los padecimientos que tengo, las causas, las consecuencias, me informo. Luego empiezo a aprender procedimientos, qué puedo hacer para cuidar mi salud, y finalmente tengo la decisión, la convicción, el valor, la actitud de cuidar mi salud, ¿sí? Y saber que cómo, que no, y saber que el ejercicio y la buena alimentación son la clave para una buena salud, por ejemplo. ¿Sí? Quiero cuidar o promover el cuidado del medio ambiente, que mis vecinos de la colonia donde vivo, del fraccionamiento donde vivo, no tiren basura donde sea, sean conscientes de tener una buena imagen del lugar donde vivo. Bueno, debo primero entender la información de cómo separarlo, cuándo pasa la basura, etcétera. Luego hacerlo y finalmente tener el valor, tener la conciencia civil, ¿sí? De poder hacer las cosas. Cuando se desarrolla conciencia, cuando las personas tenemos conciencia individual o colectiva, surge el activismo, surge la acción, pero es una acción transformadora. ¿Por qué es una acción transformadora? Es una acción transformadora porque parte primero del conocimiento profundo de los problemas, dos, del dominio pleno de los procedimientos, de las habilidades, del conocimiento pleno de qué se tiene que hacer y qué se hace y cómo se hace. Y el tercer elemento de esa acción es el valor, la actitud, la convicción. Y esa acción que surge de la conciencia es una acción que transforma la realidad y empieza siendo acción personal, individual. Pero recuerden que el ejemplo arrastra y se puede convertir y se debe convertir en acción colectiva. Y solamente con la acción colectiva podemos transformar el entorno en el que estamos. Una de las finalidades de la educación tiene que ser la formación de conciencia social. Y eso es lo que promueve la nueva escuela mexicana. Pero hay que entenderlo desde su origen para poder intervenir, ¿sí? Pues con eso vamos cerrando, maestros, maestros, esta disertación, esta charla, ¿sí? Para poder entender el por qué hacemos lo que hacemos, por qué tenemos que hacer lo que hacemos. Y bueno, abrimos un poquito aportaciones de ustedes, alguna pregunta, alguna idea que quieran compartir, bienvenido, ¿no? Aquí en el chat sigo viendo cosas bien interesantes. Sí, gracias, gracias, gracias. Miren, en lo que piensan, si tienen alguna pregunta, quiero comentarles lo siguiente. Muchos de los que están aquí no se han inscrito en nuestros posgrados. Quiero informarles que en el mes de enero vamos a empezar con una maestría que se llama Maestría en Educación con énfasis en liderazgo transformacional, ¿sí? Esa maestría se termina en 1 año, 4 meses. 1 año, 4 meses.
¿sí? 16 meses se terminan. Ya no los 24 que normalmente lleva una maestría, en 16 meses. Las sesiones son los sábados y es en línea. Tenemos un doctorado que es el doctorado que yo estudié, doctorado en desarrollo de competencias educativas, ¿sí? Que vamos a empezar en el mes de enero también. Las clases son 100% en línea, son 3 sesiones al mes y vamos a implementar, va a ser la primera generación de un doctorado especializado en funciones directivas. Se llama Doctorado en Intervención y Gestión Educativa. ¿Sí? Empezamos en el mes de enero. Adicionalmente, estos son los doctorados abiertos al público. Hay posgrados que ofrecemos por convenio, que no son estos, son otros. Es un doctorado en educación y una maestría en educación. Tenemos un convenio con Vallarta, un convenio con la sección 47 de Jalisco, un convenio con la sección 6 de Colima, y estos convenios tienen precios especiales porque tienen un financiamiento de los municipios o las propias secciones sindicales. ¿Sí? Así que, bueno, es una gran oportunidad para que quien quiera estudiar un doctorado, bueno, lo haga con nosotros. Esta es una modalidad de trabajo que tenemos, que son las masterclass. También tenemos, adicionalmente tenemos, además de masterclass, tenemos diplomados, tenemos otro tipo de actividades, un congreso en Puerto Vallarta. Pues maestros, no sé si hay alguna pregunta. Ok, por acá veo algunos comentarios. Ok, estuvieron muy activos en el chat también. Jackie Cabrera dice una masterclass en todo el sentido de la palabra. Gracias, maestra Jackie. Mis respetos. Disculpe, ¿y el congreso cuándo es, doctor? En junio en Puerto Vallarta, los días 11, 12 y 13 de junio. Jueves, viernes y sábado. En Puerto Vallarta. Hotel Holiday Inn Suites en Puerto Vallarta. ¿Y el costo? Precio normal, 2,500 pesos, público en general. Precio alumnos de la maestría del doctorado, 50% de descuento, 1,250. 50% de descuento. Así es, a los alumnos. Muchas gracias. Sí, para servirle a esa. Interesante la información. Licenciatura, Lorena Medina. Tenemos licenciatura en pedagogía y en enseñanza del idioma inglés. Sí. Maestra Xenia Caro desde Yucatán. Todo apegado a la realidad que vivimos día a día. Gracias. Interesante. Gracias por compartir. Gracias. Ok. Compartimos la grabación, por supuesto. Compartimos la grabación. Ok. Marta Rodríguez dice, recomendado todo lo que ofrece la ciencia digital, sobre todo la facilidad económica que hace posible seguir actualizada. Sí, buscamos eso. Mucho. Pues muchas gracias, maestros, maestros. No sé si hay algo más. Ok. Pues sí. ¿Mande? Ah, ok. Entonces, ok. La foto, Y mire, doctor. mande las fotos. Gracias. A ver, las fotos, equipo, por favor. Va, doctor, Sí, vamos con la sí, a fotografía. ver, vamos a la Sí. fotografía. A ver, sonreímos, no nos movemos. Una, dos, tres. Vamos con una más para que alcancen a salir todos eh, en las siguientes pantallas. Vamos con los siguientes, por favor. Una, dos, tres. Gracias. Y me voy con los demás. Muchísimas gracias a quienes estuvieron también en la sesión con cámaras encendidas. Vámonos con otra foto. Una, dos, tres. Y es que son bastantes pantallas. Qué bueno, qué gusto que podamos coincidir también en estos espacios. Justamente también parte del objetivo de las masterclass es que como alumnos ustedes de los posgrados de docencia digital, de los distintos procesos, nos podamos conocer, pues ahora sí ponerle una cara al nombre que hay detrás y sobre todo también de manera interdisciplinar, porque aquí están maestros de licenciatura, de maestría, de doctorado. Entonces, pues qué gusto que Saludos. también se hayan integrado en este espacio. Vamos a compartir las fotografías también en los grupos. Gracias por formar parte del equipo de docencia digital, gracias por la confianza que nos brindan y sobre todo por la excelente actitud que siempre demuestran en sus clases. Es de resaltar también que ustedes ya a contraturno, terminando muchas veces de trabajar en su doble plaza, pues estén aquí todavía
formándose, perdón, invirtiendo sus propios recursos, su tiempo, sacrificando un poco el tiempo en familia, de los quehaceres del hogar. Así que, pues, muchísimas gracias también por esta dedicación y por esta vocación que ustedes demuestran tan a flor de piel. Qué gusto y qué orgullo que formen parte de Docencia Digital. Pues muchas gracias, maestros, maestros, y nos vemos en la masterclass de mañana con la doctora Ceci Frontera. Va a estar buenísima, también no se la pierdan. Eso nos va a dar una buena oportunidad para aprender. Microlearning, ¿sí? Saludos, doctora Olga, Alicia. Gracias, Hasta luego. felicidades, Gracias, doctor. excelente.